Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Hay una cosa que la gente que visita Catemaco por primera vez nota casi de inmediato, aunque no siempre sepa nombrar lo que está notando. Es algo en el aire, en la manera en que la luz cae sobre la laguna a ciertas horas del día, en el sonido que hace la selva cuando el viento la mueve de noche. Una densidad que no es solo humedad del clima, sino algo más, algo que viene de más abajo y de más atrás que cualquier explicación meteorológica. Los que viven ahí de toda la vida lo llaman simplemente el peso del lugar, no con miedo ni con orgullo particular. Lo dicen como se dice cualquier característica de un sitio que uno conoce bien, con la naturalidad de quien describe algo que siempre ha estado ahí, y que por lo tanto ya no sorprende aunque tampoco se olvida. Ese peso viene de siglos de práctica acumulada en una tierra que absorbió todo lo que se le hizo encima sin perder nada. Los rituales, las invocaciones, los trabajos de bien y de mal, que generaciones de brujos y curanderos y personas desesperadas realizaron en esas orillas y en esos cerros, dejaron algo que no se evaporó con el tiempo, sino que se quedó, que se fue acumulando capa sobre capa, hasta volverse parte de la identidad misma del lugar. Catemaco no es peligroso para quien lo trata con el respeto que merece, pero para quien llega a él buscando usarlo, buscando tomar lo que ofrece sin entender el precio que cobra, ese peso del lugar puede volverse algo muy diferente a lo que quien llegó buscando esperaba encontrar. Esta es la historia de Renata Cisneros Gutiérrez, 36 años, originaria de Xalapa, Veracruz, que llegó a Catemaco buscando recuperar algo que había perdido y que encontró algo completamente diferente que no pidió y que tardó años en poder cargar sin que la aplastara. Yo llegué a Catemaco por un hombre. Eso es lo más honesto que puedo decir sobre cómo empezó todo esto. Y la honestidad importa en este tipo de historias, porque si uno empieza a adornarla o a justificarla con razones más presentables que las reales, termina contando otra historia, una más cómoda, pero menos verdadera. Llegué por un hombre que se llamaba Sebastián. Y llegué porque Sebastián me había dejado de una manera que yo no había podido procesar de manera sana, y que en lugar de irla soltando con el tiempo, la fui guardando hasta convertirla en algo que ya no era tristeza, sino una rabia fría y sostenida que necesitaba salir de algún lado. Me llamo Renata Cisneros Gutiérrez, tengo 36 años, soy de Xalapa, y lo que voy a contar ocurrió hace 4 años, y todavía hoy tiene partes que no termino de entender del todo, aunque ya no me quitan el sueño como antes. Sebastián y yo habíamos durado 3 años juntos. No voy a decir que fue la relación perfecta porque no lo fue, ninguna lo es, pero sí fue real. Fue construida con cuidado, y en mi cabeza y en mis planes, era algo que iba hacia adelante, y no hacia atrás. Compartíamos departamento en Xalapa desde el 2º año. Teníamos proyectos comunes, conversaciones sobre el futuro, esa rutina compartida que se construye cuando 2 personas deciden que van a estar juntas de verdad, y no solo de rato. Sebastián se fue un martes. No hubo una pelea grande que lo explicara. No hubo una traición dramática que le diera forma al final. Simplemente llegó una tarde, se sentó frente a mí y me dijo que ya no quería lo mismo que yo, que lo sentía, que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos. Esa última parte, que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos, fue la que más me dolió. No porque la amistad fuera imposible, sino porque me dijo con claridad que para él, lo que habíamos tenido era algo de lo que se podía salir sin mayor trauma, que era una etapa cerrada y no algo que lo hubiera marcado de manera irreversible. Para él era un capítulo terminado. Para mí era todo. Los meses que siguieron los pasé de una manera que no me enorgullece describir, pero que voy a describir de todas maneras, porque es parte de lo que llevó a las decisiones que tomé. Me obsesioné. No de manera visible para la gente de afuera. Seguí yendo al trabajo, seguí viendo a mis amigas, seguí funcionando en la superficie, pero por dentro dedicaba una cantidad de energía mental a Sebastián
que era completamente desproporcionada y que yo sabía que era desproporcionada pero que no podía detener. Lo revisaba en redes sociales con una frecuencia que me avergonzaba. Analizaba cada cosa que publicaba buscando señales de que también él lo estaba pasando mal. Cuando encontraba evidencias de que no lo estaba pasando mal, me sentía peor y buscaba más. En un ciclo que se retroalimentaba solo y que no tenía ningún punto de salida natural. Una noche, después de ver que Sebastián había subido unas fotos en una reunión donde claramente lo estaba pasando bien con gente que yo no conocía, tomé el teléfono y le escribí a una amiga que había mencionado en alguna conversación que había ido a Catemaco a ver a un brujo después de una ruptura difícil. Le pregunté cómo había sido eso. Me contó. Había ido con una curandera que hacía limpias y trabajos de recuperación amorosa, que la había ayudado a soltar lo que cargaba y a abrirse a cosas nuevas. Que no había pedido ningún amarre ni nada de eso, solo una limpia y una orientación. Que le había servido más que meses de hablar con amigas o de tratar de convencerse sola de que estaba bien. Le pregunté si me daba el contacto. Me lo dio. Hasta ahí todo era razonable. Una limpia, soltar lo que cargaba, orientación. Eso era lo que yo necesitaba y era exactamente lo que habría sido conveniente que hiciera y nada más. Pero yo no llegué a Catemaco con esa intención solamente. Llegué también con la otra intención, la que no le dije a mi amiga cuando le pedí el contacto, la que guardé bien adentro durante el viaje de Xalapa a Catemaco y durante las primeras horas en el municipio. Quería que Sebastián volviera. Y no solo que volviera, quería que lo que él sentía, esa indiferencia tranquila con que había cerrado 3 años de relación en una tarde de martes, se convirtiera en algo diferente. Quería que él sintiera algo de lo que yo sentía, que la distancia que él manejaba con tanta facilidad le costara algo. No lo llamaba amarre cuando lo pensaba. Lo llamaba de otras maneras más suaves, más justificadas. Que era justo que él sintiera lo que me había hecho sentir. Que si realmente había habido amor de su parte merecía la oportunidad de recordarlo. Que yo solo quería que las cosas volvieran a ser lo que habían sido, pero en el fondo, si era honesta conmigo misma, que en ese entonces no lo era del todo, lo que quería era control sobre algo que se me había ido de las manos. Y eso es exactamente lo que los trabajos de amarre ofrecen. No amor. Control disfrazado de amor. La curandera que mi amiga me había recomendado se llamaba Doña Esperanza. Vivía en una calle tranquila cerca del mercado, en una casa que desde afuera no tenía nada que la distinguiera de las casas vecinas. Me recibió una tarde, me escuchó con paciencia, y cuando terminé de contarle sobre Sebastián y sobre lo que sentía, me dijo algo que yo en ese momento no quise escuchar. Me dijo que lo que necesitaba era una limpia para soltar, no un trabajo para recuperar. Que lo que yo cargaba no era falta de amor, sino falta de cierre. Y que esas eran cosas diferentes que se atendían de maneras diferentes. Que un trabajo de recuperación amorosa sobre alguien que había tomado una decisión libre y consciente de irse, no traía de regreso al amor, sino que creaba una situación artificial que con el tiempo siempre producía más daño que bien. Le dije que lo pensaría. Salí de su casa con la intención de volver al día siguiente y pedirle la limpia que me había recomendado. Eso era lo correcto y yo lo sabía, pero esa noche en el hostal donde me quedaba conocí a alguien. Era una mujer de unos 40 años que estaba sentada en la sala común del hostal cuando yo llegué de ver a Doña Esperanza. Se llamaba Marcela, era de Veracruz, Puerto, y según me dijo había venido a Catemaco varias veces porque tenía una persona de confianza ahí que la atendía para distintas cosas. No fue discreta sobre qué tipo de cosas, me lo dijo directamente, con esa naturalidad que tienen algunas personas cuando hablan de prácticas que la mayoría maneja con más cautela. Me preguntó a qué había venido yo, le conté. Sebastián, la ruptura, Doña Esperanza, lo que ella me había recomendado y lo que yo en realidad quería. Marcela me escuchó con una atención que en ese momento interpreté como empatía, y que ahora entiendo que era evaluación. Cuando terminé de hablar se quedó un momento en silencio. Luego me miró y me dijo que lo que yo quería no era imposible, que había personas en Catemaco que hacían ese tipo de trabajo con resultados concretos, que Doña Esperanza era buena en lo que hacía pero que sus límites éticos
La impedían atender ciertos pedidos que otras personas sí atendían. Le pregunté si conocía a alguien así. Me dijo que sí, que tenía un contacto que había usado ella misma en una situación parecida años atrás y que había funcionado. Debí haberle preguntado cómo había terminado esa situación para ella. Debí haber pedido más detalles sobre qué significaba que había funcionado y qué había costado. Pero no pregunté porque la desesperación tiene esa característica específica de hacer que uno se enfoque en la parte que quiere escuchar y ignore la que debería escuchar. Le dije que me diera el contacto. Me lo dio esa misma noche. Era un hombre. Se llamaba Don Fulgencio. Vivía en las afueras del municipio, por el camino que va hacia las lagunas secundarias, en un área que yo no conocía porque no había salido del centro del pueblo desde que había llegado. A la mañana siguiente fui a buscarlo. El camino hacia la casa de Don Fulgencio era diferente a los caminos que yo había recorrido el día anterior en el centro de Catemaco. La vegetación se iba cerrando conforme uno avanzaba. Los sonidos del pueblo se iban quedando atrás y los de la selva los iban reemplazando. Y había algo en ese tránsito de un tipo de ambiente al otro que uno sentía no solo con los oídos, sino con algo más difícil de ubicar, como si el aire mismo tuviera una composición diferente en ese tramo de camino. La casa de Don Fulgencio era de madera y lámina, pequeña, con un patio donde había cosas que yo no supe identificar todas: plantas, objetos, estructuras pequeñas que podían ser cualquier cosa o podían ser específicamente lo que parecían. Un hombre trabajaba en ese patio cuando llegué, de espaldas a mí, y cuando me escuché llegar se volteó despacio. Don Fulgencio Reyes tendría unos 65 años. Era un hombre alto para los estándares de la región, de complexión delgada, pero con esa solidez específica de la gente que trabaja con el cuerpo toda la vida. Tenía el cabello blanco cortado muy cerca de la cabeza y una barba de varios días del mismo color. Sus ojos eran oscuros y tenían esa característica que yo había empezado a reconocer en las personas de ese lugar que trabajaban con estas cosas, esa manera de mirar que registra más de lo que uno muestra. Me miró un momento antes de decir nada. Luego me preguntó quién me había mandado. Le dije que Marcela. Asintió como si eso explicara suficiente. Me hizo un gesto para que me acercara y me señaló una silla bajo un árbol grande en el patio. Se sentó frente a mí en otra silla y me preguntó qué quería. Le conté sobre Sebastián, sobre los 3 años, sobre el martes en que se fue, sobre lo que yo sentía y lo que quería que pasara. Don Fulgencio me escuchó sin hacer ningún gesto particular. Cuando terminé se quedó callado un momento mirando hacia el suelo del patio, como si estuviera procesando la información en algún lugar interno antes de responder. Luego me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si yo estaba segura de querer lo que decía que quería. No en el sentido de si era lo correcto, sino en el sentido más básico y más difícil. Si cuando imaginaba que Sebastián volvía y que estaba de nuevo en mi vida, eso me producía alivio, o si había algo más mezclado ahí que no era exactamente alivio. Me quedé callada ante esa pregunta más tiempo del que esperaba quedarme, porque la respuesta honesta era complicada. Cuando imaginaba que Sebastián volvía sí sentía algo, pero no estaba segura de que fuera exactamente alivio. Era más parecido a un triunfo, a la satisfacción de que algo que se había salido de mi control volviera a estar dentro de él. No le dije eso a Don Fulgencio. Le dije que sí, que estaba segura. Él me miró durante otro momento de esos que se sentían más largos de lo que el reloj diría que fueron. Me dijo que podía hacer lo que yo pedía, que era un trabajo que conocía bien, que había hecho antes y que producía resultados en un periodo de entre 4 y 8 semanas dependiendo de varios factores, que el proceso requería algunas cosas de mi parte y algunas cosas de la parte de Sebastián, esta última sin que él lo supiera ni lo consintiera, lo cual era precisamente la naturaleza del trabajo. Le pregunté cuánto costaba. Me dio una cantidad de dinero que era significativa pero que yo tenía disponible. La pagué sin negociar. Luego me preguntó si tenía algo de Sebastián, algo personal, algo que él hubiera usado, que tuviera su energía de manera directa. Tenía. En mi bolsa traía, sin haber planeado conscientemente que lo traería, una pulsera de cuero que Sebastián había usado durante casi 2 años
y que había olvidado en el departamento cuando se fue. Yo la había guardado sin saber exactamente por qué, de esas cosas que uno guarda porque no se siente capaz de tirar aunque sabe que debería. Se la di a don Fulgencio. Él la tomó. La sostuvo en la palma de la mano un momento con los ojos cerrados, y luego la puso sobre la mesa frente a él, con un cuidado específico, orientándola de una manera particular que evidentemente tenía significado, aunque yo no supiera cuál. Me dijo que necesitaba también algo mío, un mechón de cabello. Lo tenía que dar yo misma, no que alguien me lo cortara, sino que yo misma tomara los cabellos y los pusiera en su mano. Lo hice. Don Fulgencio tomó los cabellos y los puso junto a la pulsera de Sebastián, los dos objetos tocándose, y cubrió los dos con un trapo oscuro. Me dijo que regresara en 3 días, que para entonces el trabajo estaría iniciado y que él me daría instrucciones sobre qué debía hacer yo de mi parte para sostenerlo. Salí de ese patio sintiendo algo que en ese momento interpreté como esperanza renovada. Ahora sé que lo que sentía era el principio de algo que no tenía nada que ver con la esperanza. Esa noche en el hostal no pude dormir bien. No por la misma razón que las otras noches, que era el peso de pensar en Sebastián. Fue por algo diferente. Una inquietud que no tenía objeto específico, que no era pensamiento sino sensación, como cuando uno sabe que algo cambió en un cuarto aunque no pueda señalar qué fue lo que cambió. A las 2 de la mañana me desperté de golpe con la certeza de que había alguien en el cuarto. Me senté en la cama y miré hacia todos los rincones. El cuarto estaba vacío, la puerta cerrada con llave, la ventana cerrada también porque la noche en Catemaco tiene ese olor a selva húmeda que a mí me resultaba difícil dormir con ella abierta. Pero la sensación de no estar sola no se fue aunque no hubiera nadie visible. Me quedé sentada en la cama con la espalda contra la pared, mirando el cuarto hasta que amaneció. A la mañana siguiente fui a ver a doña Esperanza. No le dije que había ido con don Fulgencio. Le dije solo que había tenido una noche difícil, que me había despertado con esa sensación de no estar sola, y le pregunté si eso era normal cuando uno estaba en Catemaco por primera vez. Doña Esperanza me miró con esa atención tranquila que tenía, y me dijo que dependía. Que Catemaco afectaba a las personas de maneras diferentes dependiendo de su estado interno y de lo que hubieran hecho desde que llegaron. Puso énfasis en esa última parte, lo que hubieran hecho desde que llegaron. Me preguntó si yo había hecho algo además de venir a verla. Hubo un silencio. Le dije que sí, y le conté todo. Doña Esperanza me escuchó sin cambiar la expresión. Cuando terminé de hablar se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que fue lo primero que me sacudió de verdad en todo ese proceso. No porque fuera dramático, sino porque era completamente directo y sin rodeos. Me dijo que lo que don Fulgencio había iniciado esa tarde en su patio con la pulsera de Sebastián y mis cabellos no era recuperación amorosa en ningún sentido que tuviera que ver con el amor. Era un amarre, un trabajo de sujeción que no actuaba sobre los sentimientos de Sebastián, sino sobre su voluntad. Que lo que producía no era que Sebastián me quisiera, sino que Sebastián no pudiera irse, que había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y que la mayoría de las personas que pedían ese tipo de trabajo no la entendían hasta que ya era demasiado tarde. Le pregunté qué quería decir con demasiado tarde. Me dijo que los amarres de ese tipo tenían efectos que iban más allá del objetivo declarado, que no solo actuaban sobre la persona amarrada, sino sobre quien lo había pedido, que creaban una conexión entre las dos personas que no era de amor sino de dependencia, y que esa dependencia no era solo de la persona amarrada hacia quien la amarró, sino también al revés, que quien amarra queda también atado a lo que ató, de maneras que a veces no se notaban de inmediato pero que con el tiempo se volvían imposibles de ignorar. Me preguntó si yo había dormido bien esa noche. Le dije que no. Me dijo que lo que había sentido en el cuarto no era mi imaginación, que cuando don Fulgencio iniciaba un trabajo de ese tipo, algo se ponía en movimiento que necesitaba orientarse, que buscaba la conexión entre los dos objetos que él había usado, y que en ese proceso de orientación pasaba por el espacio de quien había pedido el trabajo antes de dirigirse al objetivo, que lo que había estado en mi cuarto esa noche era parte de lo que don Fulgencio había puesto en movimiento, y que iba a seguir pasando. Le pregunté con una voz que yo misma noté que no sonaba completamente firme, ¿qué podía hacerse?
Doña Esperanza me miró con una expresión que era seria pero no sin compasión. Me dijo que había dos caminos. El primero era dejar que el trabajo siguiera y lidiar con lo que venía con él, tanto los efectos sobre Sebastián como los efectos sobre mí que ella me había descrito. El segundo era ir con don Fulgencio y pedirle que deshiciera el trabajo antes de que avanzara más. Le pregunté si eso era posible, si don Fulgencio accedería a deshacerlo. Me dijo que dependía de don Fulgencio y de en qué punto estuviera el trabajo, que había trabajos que una vez iniciados eran muy difíciles de detener sin consecuencias para todas las partes involucradas, que si yo iba pronto, antes de que el trabajo encontrara al objetivo y se anclara en él, las posibilidades de un cierre limpio eran mayores. Me dijo que si quería su consejo, que fuera esa misma tarde. Le pregunté si ella podía acompañarme. Doña Esperanza consideró la pregunta durante un momento. Me dijo que sí, que iría conmigo. Esa tarde fuimos las dos al camino hacia las lagunas secundarias, hacia la casa de madera y lámina de don Fulgencio Reyes, con la selva cerrándose alrededor del camino y el sonido del lugar llenando el espacio de esa manera específica que solo tiene ese rincón del mundo. Y lo que encontramos cuando llegamos fue algo que ninguna de las dos esperaba encontrar. La casa de don Fulgencio estaba diferente a como yo la había encontrado esa mañana. No diferente de manera visible en el sentido de que los objetos estuvieran en otros lugares o de que hubiera cambios físicos que uno pudiera señalar con el dedo. Era algo más difícil de ubicar, una densidad en el ambiente que no había estado ahí en mi primera visita, como si el espacio hubiera absorbido algo en las horas transcurridas y ese algo estuviera todavía ahí, asentándose. Don Fulgencio estaba en el patio cuando llegamos. Estaba de pie junto a la mesa donde había puesto los dos objetos esa mañana, la pulsera de Sebastián y mis cabellos, y cuando nos vio llegar su expresión cambió de una manera que yo no supe leer bien en ese momento. No era sorpresa exactamente, era algo más parecido a la evaluación rápida de alguien que recalcula una situación de manera veloz. Sus ojos se detuvieron en doña Esperanza un momento antes de volver a mí. Le dije directamente que había venido a pedirle que deshiciera el trabajo, que había pensado mejor las cosas y que no quería seguir adelante. Don Fulgencio no respondió de inmediato. Se quedó mirándome durante un momento con esa calma suya que yo empezaba a leer de manera diferente a como la había leído esa mañana. Esa mañana me había parecido seguridad. Ahora me parecía algo más calculador. Le dijo a doña Esperanza que cuánto tiempo llevaban conociéndose. No me lo preguntó a mí, se lo preguntó a ella, con un tono que tenía algo de territorial, de alguien que identifica a otro que opera en el mismo espacio y que establece su posición antes de cualquier otra cosa. Doña Esperanza le respondió con una calma que igualaba la de él, y que sin embargo era completamente diferente en su naturaleza. Le dijo que eso no era lo que importaba en ese momento, que lo que importaba era lo que yo le había pedido. Don Fulgencio me miró de nuevo. Me dijo que deshacer un trabajo iniciado no era tan simple como iniciarlo, que había cosas que ya estaban en movimiento y que detenerlas requería un proceso específico que él podía hacer pero que tenía su propio costo. Le pregunté qué tipo de costo. Me dijo que de tiempo y de energía de su parte, que si yo quería que deshiciera lo que había iniciado, iba a necesitar compensación adicional por ese trabajo. Doña Esperanza habló antes de que yo pudiera responder. Le dijo a don Fulgencio que lo que estaba pidiendo no era ético en ningún sentido de la palabra, que había iniciado un trabajo sin informarle a su cliente las consecuencias completas de lo que estaba pidiendo, que esa omisión deliberada era parte de su manera de operar y que los dos lo sabían, y que cobrarle adicionalmente por deshacer algo que nunca debió haber iniciado de esa manera era exactamente el tipo de práctica que le daba mala fama a todos los que trabajaban en ese oficio de manera honesta. Lo dijo sin elevar la voz, con una tranquilidad que era más contundente que cualquier argumento emocional habría sido. Don Fulgencio la miró durante un momento largo. Luego me dijo que esperara. Entró a la casa. Estuvo adentro varios minutos. Doña Esperanza y yo esperamos en el patio sin hablar, en ese silencio que se instala entre dos personas cuando ambas saben que lo que está pasando dentro de una casa es importante y que interrumpirlo con conversación ordinaria sería un error. El patio de don Fulgencio tenía esa densidad que yo había notado al llegar
y que no disminuía con el tiempo, sino que uno simplemente iba acostumbrando los sentidos a ella sin que desapareciera. Había plantas que yo no identificaba con nombres, pero que tenía la sensación de que tenían usos específicos, no ornamentales, sino funcionales. Había objetos colgados de los árboles, que podrían haber sido decoraciones populares en otro contexto, pero que en ese contexto no lo eran. Y había algo más, algo que no tenía forma física que señalar, que simplemente estaba en el aire del lugar, como estaban el olor a tierra húmeda y el sonido de la selva al fondo. Cuando don Fulgencio salió, traía en las manos los dos objetos, la pulsera de cuero de Sebastián y mis cabellos, que ya no estaban sueltos sino atados alrededor de la pulsera de una manera que me produjo una incomodidad física verlos así, como si esa imagen me dijera algo sobre lo que el trabajo representaba de una manera más directa que cualquier explicación verbal. Los puso sobre la mesa frente a nosotras. Me dijo que podía deshacer el trabajo, que lo haría en ese momento en nuestra presencia y que no iba a cobrar nada adicional por ello, pero que había algo que yo debía entender antes de que procediera. Le dije que lo escuchaba. Me dijo que deshacer un trabajo iniciado no era lo mismo que no haberlo iniciado, que las cosas que se habían puesto en movimiento esa mañana habían tenido varias horas para orientarse y para avanzar en la dirección que él les había dado, que en ese tiempo habían alcanzado a Sebastián de manera parcial, no completa, pero sí suficiente para que él hubiera sentido algo, aunque sin saber qué era ni de dónde venía. Que deshacer el trabajo iba a revertir lo que quedaba por delante, pero no lo que ya había ocurrido. Le pregunté qué había ocurrido ya. Me dijo que Sebastián probablemente había sentido algo en esas horas, una inquietud sin forma. Quizás había pensado en mí de manera inesperada. Quizás había tenido un momento de confusión sobre lo que sentía, que eso no era reversible porque ya había pasado en él, y las cosas que pasan en las personas no se deshacen desde afuera. Luego me miró con esa directness que tenía y me dijo algo más. Me dijo que yo también había recibido algo en esas horas. No de la misma naturaleza que lo que había recibido Sebastián, pero sí algo. Que cuando dos objetos se atan en ese tipo de trabajo, la conexión no es unidireccional. Que lo que se pone en movimiento viaja en las dos direcciones antes de concentrarse en la dirección principal, y que lo que yo había sentido esa noche en el cuarto del hostal era la parte de ese viaje que me había tocado a mí. Le pregunté si eso se deshacía también con el trabajo que iba a hacer. Hubo una pausa. Me dijo que en su mayor parte sí, que lo que quedara después sería residual y que con tiempo se iría solo. Doña Esperanza habló entonces. Le preguntó a don Fulgencio qué significaba en su mayor parte con exactitud. Le dijo que si iba a deshacer el trabajo lo deshiciera completo, o que dijera claramente qué parte no podía revertir y por qué. Don Fulgencio la miró con esa tensión lateral que había tenido desde que llegamos, la de dos personas que se conocen de un oficio compartido y que no se tienen confianza, pero que se respetan porque cada una sabe lo que la otra es capaz de hacer. Me dijo que había una cosa que él no podía revertir, que cuando alguien entrega voluntariamente algo de sí mismo para iniciar un trabajo, los cabellos en este caso, y esos cabellos se usan en un ritual de ese tipo, queda un vínculo muy tenue pero real entre quien entregó el objeto y lo que fue invocado para sostener el trabajo, que ese vínculo se disolvía con el tiempo en la mayoría de los casos, pero que el tiempo que tardaba en disolverse dependía de factores que él no podía controlar completamente. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que semanas, posiblemente meses, que durante ese tiempo yo podía sentir cosas que no tendrían explicación ordinaria, que lo mejor que podía hacer era no prestarles atención, no alimentarlas con miedo ni con curiosidad, simplemente dejarlas pasar como quien deja pasar el mal tiempo sabiendo que tiene fin. Doña Esperanza asintió ante esa descripción de una manera que me dijo que lo que don Fulgencio decía en ese punto era cierto y completo. Don Fulgencio procedió a deshacer el trabajo. No voy a describir todo lo que hizo porque hay partes que doña Esperanza me dijo después que era mejor no repetir con detalle, y porque hay partes que yo misma prefiero no revivir con palabras. Lo que sí puedo decir es que el proceso duró aproximadamente 40 minutos, y que en algún punto de esos 40 minutos, algo en el patio cambió de una manera que yo sentí físicamente.
como una presión que se libera, como cuando los oídos se destapan después de un vuelo y el sonido vuelve a tener la claridad que debería tener. Cuando terminó, don Fulgencio separó la pulsera de Sebastián de mis cabellos, los puso en bolsas separadas y me devolvió la pulsera. Me dijo que la pulsera podía quedármela o deshacerme de ella, pero que si me la quedaba no debía tenerla en mi espacio personal, en casa o en la bolsa, durante al menos 3 meses. Le pregunté qué hacía con ella. Doña Esperanza dijo que ella se encargaría. Le entregué la pulsera a doña Esperanza y no la volví a ver. Mis cabellos los quemó don Fulgencio en ese momento, ahí en el patio, con algo que olía a copal pero mezclado con otras cosas que yo no identifiqué. Y el humo que produjo esa pequeña fogata tuvo un color que no era el que yo esperaba de cabello quemado. Era más claro, más blanco, y subió recto hacia arriba sin dispersarse de la manera en que el humo normalmente se dispersa, como si hubiera algo que lo guiara en esa dirección antes de que el viento lo tomara. Salimos de la casa de don Fulgencio con la tarde avanzada, con la selva llenándose de los sonidos que tiene cuando la luz empieza a cambiar y los animales del día van cediendo espacio a los de la noche. Caminamos en silencio hasta el carro. Doña Esperanza manejó de regreso al centro porque yo no me sentía en condiciones de manejar, con las manos que no terminaban de estar firmes y una especie de agotamiento en el cuerpo que era diferente al agotamiento físico, más parecido al que queda después de una tensión sostenida que por fin se afloja. De regreso en su casa, doña Esperanza me hizo la limpia que había recomendado desde el principio, la que yo debería haber pedido desde el primer día sin dar ningún otro paso adicional. Fue larga, más de 1 hora, y al terminar me dijo que había hecho lo que podía hacer y que lo que don Fulgencio no había podido revertir completamente, ella había trabajado también para reducirlo. Me dijo que lo más importante ahora era lo que yo hiciera con la experiencia, que el trabajo estaba deshecho, pero que la razón por la que yo había llegado a Catemaco buscando ese tipo de solución seguía siendo la misma, que Sebastián seguía siendo Sebastián, que su decisión de irse seguía siendo su decisión, y que lo que yo había intentado hacer con esa decisión no había cambiado el hecho en sí, aunque sí había cambiado algunas cosas que iban a llevar tiempo en asentarse. Le pregunté si Sebastián iba a estar bien, si lo que había alcanzado a recibir antes de que el trabajo se deshiciera iba a dejarle alguna consecuencia. Doña Esperanza consideró la pregunta con la seriedad que le daba a todo. Me dijo que probablemente había tenido unas horas de confusión y de inquietud que no sabría explicarse, que ese tipo de cosas generalmente la gente las atribuye al estado de ánimo, al cansancio, a cualquier explicación ordinaria disponible, y que con el tiempo se disuelven sin dejar rastro permanente. Que Sebastián no iba a saber lo que había pasado porque no tenía las herramientas para reconocerlo. Eso me alivió más de lo que esperaba que me aliviara. No porque yo fuera una persona particularmente altruista en ese momento, sino porque el alivio me dijo algo sobre mí misma que no había querido ver claramente hasta entonces, que lo que yo sentía por Sebastián, aunque estaba mezclado con rabia y con la necesidad de control que me había llevado hasta el patio de don Fulgencio, seguía teniendo una base que era genuinamente sobre él, y no solo sobre mí, que me importaba que estuviera bien, y que esa parte, la parte que se alegraba de que no fuera a quedarse con ninguna consecuencia de lo que yo había intentado hacerle, era más honesta que todo lo que había construido alrededor de esa situación en los meses anteriores. Me quedé en Catemaco 2 días más, no por ninguna razón práctica, sino porque doña Esperanza me dijo que era conveniente que no me fuera de inmediato, que el proceso de cierre se asentaba mejor si yo permanecía cerca de ella esos días, para que pudiera monitorear cómo iba respondiendo mi cuerpo y mi energía a lo que se había hecho. Esos 2 días fueron raros de una manera específica. Había momentos de una tranquilidad que yo no había sentido en meses, desde antes de que Sebastián se fuera, un silencio interno que era completamente inesperado dado todo lo que había pasado, y había otros momentos, especialmente de noche, en que sentía algo que don Fulgencio había descrito como el vínculo residual, esa presencia tenue que no era amenazante pero que tampoco era nada, que estaba ahí de la misma manera en que está una mancha en la pared que casi no se ve, pero que uno sabe que está y que le produce una incomodidad que no va de acuerdo con lo pequeña que es.
Seguí las instrucciones que doña Esperanza me había dado para esos momentos. No prestarles atención. No alimentarlos con miedo ni con curiosidad. Pensar en cosas concretas y ordinarias. Esperar a que pasaran. Pasaban. Al tercer día regresé a Xalapa. Lo que siguió en las semanas y meses posteriores fue un proceso que no tiene una narrativa tan clara como lo que pasó en Catemaco, porque no hubo eventos dramáticos, sino simplemente la vida ordinaria recuperando su ritmo, con algunos elementos nuevos que yo tenía que aprender a manejar. El vínculo residual que don Fulgencio había mencionado se manifestó durante aproximadamente 6 semanas. No de manera constante ni intensa, sino de esa manera tenue que él había descrito, apareciendo principalmente en los momentos de transición entre el sueño y la vigilia. En esas horas de la madrugada que son las más difíciles de defender porque la guardia baja sola, seguí las instrucciones que me habían dado y con el tiempo fue cediendo, espaciándose, hasta que una mañana me desperté y me di cuenta de que no había sentido nada en más de 2 semanas y que ese silencio no me producía el alivio ansioso de quien espera que algo regrese, sino simplemente la normalidad de quien ya no espera nada. Con Sebastián no volví a intentar nada. No el amarre que había intentado y que había deshecho, pero tampoco el contacto ordinario que a veces me tentaba en los momentos más débiles. Doña Esperanza me había dicho algo en nuestra última conversación que me acompañó durante ese periodo y que con el tiempo se convirtió en una de las cosas más útiles que alguien me dijo en toda esa historia. Me dijo que la pregunta no era si yo podía recuperar a Sebastián, sino si yo podía recuperarme a mí misma de lo que esa relación y su final me habían hecho. Que esas eran 2 preguntas completamente diferentes, y que solo una de ellas tenía respuesta que dependiera de mí. No fue un consejo fácil de recibir, no lo recibí bien de inmediato, pero era correcto y yo lo sabía y con el tiempo lo fui aceptando de la misma manera gradual en que se aceptan las verdades que duelen. El proceso de soltarlo al Sebastián real, y no la versión de él que yo había estado cargando en la cabeza durante meses, tomó más tiempo del que me hubiera gustado, pero fue un proceso limpio, sin los atajos que había intentado tomar en Catemaco, y eso hizo que lo que quedó cuando terminó fuera algo que era genuinamente mío, y no una solución artificial sobre la que yo no tenía control real. Volví a Catemaco 1 año después, no por ningún problema, sino porque sentí que necesitaba cerrar ese capítulo de una manera que incluyera el lugar donde había pasado. Fui a ver a doña Esperanza, que me recibió con el mismo té y la misma calma de siempre, y estuve con ella un par de horas en las que hablamos de cosas que en parte tenían que ver con lo que había pasado, y en parte simplemente eran conversación de 2 personas que habían pasado algo juntas y que se tenían respeto mutuo. Le pregunté por don Fulgencio. Me dijo que seguía ahí, en su casa al final del camino hacia las lagunas, que seguía haciendo lo que hacía, que la gente seguía llegando a buscarlo porque la desesperación no tiene temporadas bajas y Catemaco siempre tiene a alguien dispuesto a atenderla. Le pregunté si lo que me había pasado a mí era común, si muchas personas llegaban a hacer lo que yo había intentado hacer y terminaban en situaciones similares. Me dijo que más de las que uno imaginaría, que la mayoría de las personas que llegaban a Catemaco buscando ese tipo de soluciones no llegaban porque fueran malas personas, sino porque estaban rotas por algo y no encontraban otra manera de manejarlo. Que la desesperación tiene esa característica de hacer que las soluciones que en condiciones normales uno rechazaría se vuelvan razonables, incluso necesarias. Me dijo que la diferencia entre quien salía relativamente bien de esas experiencias y quien no salía bien era generalmente una sola cosa. No si habían pedido cosas que no debían pedir, porque casi todos llegaban pidiendo algo que no debían pedir. La diferencia era si en algún momento del proceso habían sido capaces de escuchar lo que alguien con más claridad les decía, aunque eso que escuchaban no fuera lo que habían ido a buscar. Yo había escuchado. Tarde después de haber dado ya pasos que no debería haber dado, pero había escuchado. Eso, según doña Esperanza, había marcado la diferencia. No sé qué fue de Sebastián. En algún momento dejé de buscarlo en redes sociales, primero con esfuerzo deliberado y luego sin esfuerzo, porque simplemente dejó de importarme de la manera en que antes importaba.
Sé que sigue en Xalapa, que al menos, hasta donde llega la información que llega sin que yo la busque, está bien. Y eso me produce algo que tardé tiempo en identificar correctamente, pero que al final reconocí como lo que es. Indiferencia tranquila, no el dolor de antes, no la rabia sostenida, no la necesidad de control que me había llevado hasta el patio de un hombre en las afueras de Catemaco con la pulsera de cuero de alguien a quien ya no debería haber estado persiguiendo. Simplemente indiferencia tranquila. Que entendí con el tiempo exactamente lo que Sebastián había sentido hacia mí desde el principio de todo esto. Tardé más de un año en llegar al mismo lugar al que él llegó en una tarde de martes, sin aparente esfuerzo. Pero llegué, sin amarres, sin trabajo de nadie, sin pulseras ni cabellos ni rituales en patios con olor a selva húmeda, solo con el tiempo y con la honestidad de aceptar que hay cosas que no se pueden recuperar y que intentar forzarlas siempre cuesta más de lo que se gana. Catemaco sigue siendo Catemaco. La laguna sigue ahí con su color verde oscuro y su peso antiguo. Los brujos siguen atendiendo a los que llegan buscando lo que la vida ordinaria no les ha dado. Y la gente sigue llegando porque siempre hay alguien con algo que no puede soltar, y con la esperanza de que en ese lugar alguien sepa cómo soltarlo por ellos. A veces funciona de la manera correcta, a veces no. La diferencia, aprendí, no está en el lugar ni en las personas que trabajan en él. Está en lo que uno lleva adentro cuando llega, y en si está dispuesto a escuchar lo que necesita escuchar, aunque no sea lo que fue a buscar.